Se cortó y no me permitía invitar. No me aparecía la pestaña abajo que decía invitar. Y entonces por eso se me complicó más. Hicimos 2 clases con Carlitos Berence y no se cortó ninguna de las 2 clases, pero ni un segundo. Y superamos los 40 minutos ampliamente y no se cortó. Ahora hoy no sé qué pasa. Quizás el horario. Ah, no, pero lo hiciste a la mañana también, sí. Sí, las dos clases, el martes pasado a la mañana y el lunes Sí, pasado a la noche. sí. Lo que Están pasa quienes que están. lo que hicimos con Carlitos fue armar un grupo de WhatsApp y entonces Está bien. el código de la clase lo compartimos en el grupo de WhatsApp, que es un poquito más dinámico, digamos. Y bueno, habrá que hacer lo mismo si es que contestaron. El cuestionario. Si es que contestaron el cuestionario que les mandamos, claro. Esperamos un poquito más y a ver que se vayan enganchando y que no se corte. Estamos en vivo, así que todo puede pasar. No, y aparte es la primer clase. Claro. Marce, ahí la están pidiendo por Classroom, están pidiendo también no sé si vos ya ahora al mandarle la invitación ya les llegó, pues si no, viste ahí en algún comentario en Classroom la estaban pidiendo, estaban avisando que se había cortado. Por si querés copiar la dirección Ahí lo ahí, qué sé copié, yo. ahí lo copié. Ah, genial. Cinco, 10, 15, por ahora hay 18, más nosotros dos, 20. ¿Cuánto había promedio? ¿25? 25, sí. Estamos de vuelta. Yo para colmo, el jueves me quedé sin internet y sin videocable. ¿Se ve? Y lo peor, ¿Se ve? Bueno, estoy con una compañía acá que los quiere saludar. Hola, Flor. Para ustedes que están ahí, Florencia Ibáñez es locutora, es compañera en AM530 porque allí trabajamos con relatores y ella tiene su propio programa por la mañana. Ella trabajó en Continental mucho tiempo, hasta que un día subió una escalera pensando que le iban a felicitar por el programa que hacía y la habían llamado para echarla, digamos, cosas que pasan actualmente en este medio y tristemente, ¿no? Así que bueno, bárbaro, Muchos, Flor, gracias por estar ahí, por hay saludar. que darle duro para adelante. Gracias, y estamos todos de entre casa, ¿viste? Estos días, así que perdonen la pinta. Está bien, bueno. un gusto. Ahí tenés una maestra vos, tenés ventajas sobre el resto. Sí, tratamos de aprovecharlo. Eso sí que lo tratamos de aprovechar a full, Néstor, sí, claro. Bueno, fantástico. Bueno, tienen esta ventaja, por ejemplo, necesitemos hacer, nosotros habitualmente traemos a alguien al aula para dar una charla. Acá un día combinamos y ya tenemos entrevistada Sí, para claro, la charla. Es algo que claro que sí. tenemos a mano, no tenemos que convocar, no tenemos que convocar a nadie. Así Bueno, es. bienvenido sea. Así que bueno, eso también, eso tiene que ver con la inquietud de quien está estudiando periodismo. Si ustedes ahora vieron a Florencia Ibáñez, automáticamente, no digo ahora, en este instante, en este momento, pero buscar quién es Florencia Ibáñez, dónde está trabajando, escucharla, poner la radio, a ver cómo sale al aire, qué programa hace, cómo conduce un programa de radio. Justo estábamos hablando de la conducción de un programa. Bueno, en el caso de Flor, hace la conducción, pero en otro momento puede llegar a ser columnista, o puede llegar a ser, en el caso de ella que es locutora, puede ser la locutora de un programa, cosa que
en el caso de los periodistas no podemos dar la alusión de un programa, algo que sea, que tampoco correspondería, pero en una radio de bajo alcance muchas veces está quien cumple el rol de locutor o locutora sin serlo, cosa que no habría que hacerlo, pero convengamos que la realidad a veces nos supera y sabemos que pasan ese tipo de situaciones. La diferencia entre locutor y locutora y los periodistas es que están matriculados o matriculadas y los periodistas no tenemos matrícula, no necesariamente tenemos que ser periodistas profesionales, podemos ser periodistas de oficio, de acuerdo al tiempo transcurrido, así que bueno, ese será otro tema que ustedes ya saben y que se puede abordar en cualquier momento. Para no desviarme y aprovechar el tiempo, que ya entre los cortes son las 11 de la mañana, es hablar sobre esto de los roles. Estamos hablando de quien conduce un programa, qué función tiene. Insisto, vamos a ir viendo cosas muy puntuales para después, cuando hablemos exclusivamente de conducción, lo vamos a ampliar y lo ampliamos con video, etc. En este caso, incluso después, le vamos a subir un video hablando de la radio en general y los distintos roles. Hay un programa que se llamaba En el Medio, que conduce Gisela Busaniche, que conducía en Canal Encuentro, que allí hace un recorrido durante media hora sobre la radio y los distintos roles, cómo se emite la radio. Hay un breve repaso de la radio. Marcelo lo dijo en el primer video, el 27 de agosto se van a cumplir 100 años de la primera emisión de radio aquí en la República Argentina. Entonces, en esto de conducir, soy quien reparte el juego. Si yo estoy haciendo la conducción de un programa, como uno ahora, como... Te quedaste congelado, Doc. Bueno, ahí como decía Néstor, entonces, cuando termine la clase, va a estar colgado también el video ese de esta chica Busaniche, que no me acuerdo el nombre, como para que puedan ampliar un poco más lo que queremos decir con esta clase. Clase a clase lo que vamos a... Clase a clase lo que vamos a hacer es ir incorporando temas. Esos temas están en el libro que compartimos en la primer clase. El libro, como les decía, para muchos que preguntaron, el libro tiene una lectura fácil, amena, podríamos decir que es como una revista. Así que los temas que vamos a ir tratando clase a clase los van a ver reflejados en el libro. El libro intenta hacer un recorrido acerca de la radio. La radio tiene algo de pionera en nuestro país, porque hay un grupo muy conocido que son los Locos de la Azotea, que hicieron la primera transmisión de radio el 27 de agosto de 1920, por eso cumple 100 años la radio en nuestro país. Y bueno, van a encontrar en el libro el correlato de lo que venimos tratando en las clases. Así que si siguen la lectura del libro y siguen lo que van a escuchar de nosotros en cada una de las clases, y se van interiorizando de los temas, van a llevar bien la materia, digamos, vamos a llegar a buen puerto al final. Dale, Néstor. Sí, bueno, ahora me caí otra vez, evidentemente. Bueno, para ir redondeando esto de conducir el programa y repartir el juego, es quien, habitualmente uno dice el director de orquesta, el conductor tiene que tener todo en la cabeza, tiene que ser quien reparta el juego para cuándo tiene que entrar el columnista, cuándo pedir una nota. Si bien tiene un nexo permanente con la producción, el conductor siempre es el que decide. Es diferente a la tele. En la televisión, el conductor o la conductora del programa, generalmente me dicen la cucaracha, eso, porque a veces en televisión con el tema del rating, están permanentemente, si le estoy haciendo una nota a Marcelo Pastorela y esa nota rinde, el productor me dice, seguí, ¿no? Me va dando indicaciones para que yo siga porque el rating está andando bien. Entonces, muchas veces se hacen programas pensando en el rating con lo que consume la gente y no tanto en el contenido que yo le estoy dando a la gente. Esta es la gran diferencia con la radio. En la tele pueden tener un invitado riquísimo para poder explotar, pero ¿qué ocurre? Fundamentalmente los programas en vivo, no hablo de los programas de cable, los programas grabados, las entrevistas duraderas, etc. Sino, fíjense que ayer le están haciendo una nota al presidente. En este momento, con lo que significa hacerle una nota al presidente de la Nación, donde
gran parte de la población está expectante de qué puede decir, de qué decisiones puede tomar, e igualmente analizan el rating. Dice, en este momento el rating de Telefe con Santiago del Moro está dando tanto. Eso es la televisión. En radio hay mayor tranquilidad, salvo cumplir el horario que entra el informativo, poner la publicidad, el conductor está como más relajado, la conductora está más relajada para poder enfrentarse a estos contenidos. Por eso es mucha más rica la radio que la tele en este tipo de situaciones. Porque en la televisión te están presionando y tenés que hacer lo que te está diciendo el productor. Y quizás quien conduce el programa, salvo que sea una gran figura, pero aún así, aunque sea una gran figura, está muy presionada por lo que rodea a ese programa. En vez de la radio es más distendido, yo puedo preguntar, hay un ida y vuelta, puedo manejar los tiempos, sé que si el informativo tiene que ir a y media o tiene que ir en punto, salvo las 7:50, si ustedes escuchan, el informativo va y 50, es una característica que tiene AM750. Si no, el resto o va un informativo por hora o cada media hora. Estoy hablando de las radios tradicionales, no estoy hablando de radios alternativas. La mayoría de las radios tradicionales tienen su propio informativo con un horario. Cuando nosotros hablamos de esta relación del conductor con el resto de los integrantes, se tiene que llevar muy bien. El conductor se tiene que llevar muy bien con quien está operando, tiene que llevarse muy bien porque es el operador quien abre el micrófono, quien le da la posibilidad, quien va manejando todas las pautas que estén preestablecidas. Tiene que saber de qué va a hablar cada quien de los columnistas. Cuando hablamos de columnistas son los o las especialistas en determinado tema. Cuando recién Lore dijo, yo soy columnista de un programa, quizás el resto dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué es ser columnista? Bueno, es ser un especialista. Cuando ustedes escucharon los programas, quien conducía decía, bueno, ¿qué pasa con cuándo vuelve el fútbol en España? ¿O cuándo vuelve el fútbol en Italia? ¿Qué pasará en el mundo con el deporte? ¿Qué pasa con la suspensión de los Juegos Olímpicos? Entonces aparece quien se encarga de la parte especializada en deporte, habla. Ese es el columnista o la columnista de deporte. ¿Qué pasa cuando hablamos de política internacional? Y entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Cómo se analiza tal tema? Aparece el columnista especialista en internacionales. Por lo tanto, ahí vamos a tener columnistas de distintos rubros. Y ahí es donde ustedes tienen que buscar ese hueco y ese nicho para explotar. Porque uno puede decir, yo me puedo sumar a un programa hablando de diversos temas. Puedo ser especialista en deportes, pero quizás no en todos los deportes. Entonces yo hablo de fútbol, pero aparece el que habla de tenis, el que habla de automovilismo, depende del tipo de programa, depende de las necesidades de ese programa. Entonces yo como conductor tengo que tener en cuenta la especialidad de cada quien para poder repreguntarle. Por lo tanto, el conductor o la conductora debe estar, pero recontrainformada de lo que sucede, para poder repreguntarle. Entonces tiene que ser un ida y vuelta. Cuando vos dejás a mitad de camino porque no sabés o no lo sabés explicar o no tenés los datos, se nota mucho al aire. Se nota muchísimo al aire. Porque es muy fácil, lo que nosotros llamamos tocar de oído, que cuando a un columnista, un conductor le pregunta, como que tira palabras para explicar lo que no sabe. Y muchas veces lo más fácil es decir, no sé, voy a averiguar. En un rato te amplío el tema. Es mucho más sano y mucho mejor que empezar lo que en radio se llama guitarrear, ¿no? Empezar a hablar sobre cosas que no sabemos para terminar confundiendo al que está al otro lado. Y el que sabe se da cuenta. Entonces, uno, cuando habla por radio, tiene que pensar siempre que del otro lado hay alguien que sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces hay que tener mucho respeto por ese oyente. Hay que tener mucho respeto de lo que yo estoy contando. Entonces me tengo que preparar para eso. ¿Cómo me preparo? Informándome a lo que habla, que era noticia anoche, hoy ya deja de serlo. Entonces, como conductor o conductora del programa, tengo que estar preparado. Como columnista, tengo que estar preparado. ¿Quién más integra la mesa? Puede haber un locutor o una locutora. Está, ya dije, quien opera técnicamente, quien abre los micrófonos, quien habilita los audios que uno puede haber cargado. Hoy en día funciona todo con la computadora. En una vieja época se ponía en cassette o lo que se llamaba cinta abierta. Hay productores. ¿Cuáles son los primeros roles que ustedes pueden cumplir? Y pueden ser asistentes de producción, atender un teléfono, atender el WhatsApp, editar los audios que lleguen de los oyentes. Pueden
¿quién participa también del programa de radio? Quienes son cronistas exteriores, quienes se llaman mobileros. Entonces, salen desde los lugares del hecho, a un hospital, si un accidente de tránsito, ir al Ministerio de Salud, ir al Ministerio de Economía, hoy ir a un banco a ver cómo se están desarrollando las actividades, si hay mucha gente, si hay poca gente, y ustedes cubren para la radio contando lo que está pasando ahí. Digamos que en líneas generales son los roles que se pueden ubicar y que se pueden encontrar en un programa de radio. Y desde allí yo voy a poder participar, y tengo que estar preparado o preparada para cada uno de los roles. Y lo mejor de todo es recorrer ese espinel de roles. Es decir, haber sido asistente de producción, ser productor o productora, ser jefe de producción, la producción periodística, ser columnista, ser movilero. Entonces, cuando llego a conducir el programa, yo ya sé lo que hizo cada quien como para poder tener ese rol de conducción del programa mucho más armado, conocer más de qué se trata este oficio de la radio. Marce. No, recuerden que el que quiere preguntar algo, dígalo a través del chat o levante así la mano, porque acá Néstor va diciendo algunas cosas y por ahí alguno no entiende de qué se trata. Por ejemplo, ahí hace un rato Néstor decía que según las radios, el informativo va cada media hora, a veces va una vez por hora, y en la AM750, como la radio se llama AM750, el informativo va y 50, porque inclusive hacen un juego de palabras y dice y 50 por las 750. Entonces, el informativo, para los que no escuchan mucho radio, por ahí, yo estaba escuchando lo que Néstor decía, digo, por ahí muchos no saben de qué se trata. Bueno, un informativo, ya vamos a ver en detalle de qué se trata, pero es un bloque cortito de noticias, que puede tener 3, 4, 5 noticias, las más importantes, como deben haber visto en alguna otra materia, respetando la W invertida, que va de lo más importante a lo menos importante. Entonces esas 4 o 5 noticias salen en ese informativo, que dura algunos minutos, que tiene una estética propia, que tiene una forma propia, aparece siempre con una música que lo caracteriza. Presten la atención a esas cosas. En algunos trabajos prácticos que yo pude ver, ahí les pedí que lo rehicieran. ¿Por qué? Porque la idea era que ustedes escuchen todos los detalles de lo que van pasando en los programas de radio. Entonces, fíjense, el informativo tiene una música característica. Uno ya sabe que llega a la hora, e inclusive los periodistas y los locutores más profesionales del medio piden perdón al informativo porque se pasaron 1 o 2 minutos, y muchos de ustedes no entienden de qué se trata. Uno porque tiene el oído acostumbrado. Yo de pibito ya escuchaba radio y somos fanáticos de la radio, pero muchos periodistas piden perdón al informativo porque se corrieron y se comieron 1 o 2 minutos, y el informativo en algunas radios en la antigüedad, qué sé yo, en la década del 40, del 50, se respetaba el horario del informativo a rajatabla. Entonces, a la hora en punto va el informativo, o cada media hora va el informativo, y eso quiero que le presten atención en el futuro, siguiendo con esto que les decíamos antes de que escuchen radio, para que puedan prestar atención cómo se respetan los minutos en radio. Esta materia tiene un trabajo práctico al final que tiene que ver con respetar el tiempo, y a muchos les cuesta respetar el tiempo. El micrófono tiene esta particularidad, cuesta mucho adaptarse a hablar por micrófono, a muchos les da pudor, vergüenza, miedo, llámenlo como quieran, pero una vez que le pierden el miedo al micrófono, después hay que frenar a ese tipo. Porque... Marce, y otra cosa, escúchame, y otra cosa, ahora te doy, Lore. Una de las cosas que dijiste del tiempo es fundamental, que no lo había comentado, es fundamental saber que el tiempo que yo utilizo, y esto tiene que ver con ser el conductor o la conductora del programa y ser columnista de un programa. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo estoy utilizando, si yo me excedo, es en detrimento. Nosotros hacemos muchos trabajos cuando estamos en el aula,
muchos trabajos en grupo, es decir, hacemos un grupo de 4 y mientras alguien conduce, las otras 3 personas son columnistas de ese mini programa de 10 minutos, por ejemplo. Entonces ahí lo que hacemos es practicar, les damos libertad, porque el tiempo que a lo mejor está utilizando, no sé, Alan, y después tiene que hablar Florencia, resulta que si se excedió, no le permite hablar a ella. Y entonces ese es el perjuicio. Y esto pasa profesionalmente, ¿eh? Esto pasa que está quien se cree mucho más importante. Acá recuerden que el tema del ego del periodismo es tremendo, con lo cual ese tiempo que yo estoy utilizando se lo estoy quitando a un compañero o una compañera que también necesita su tiempo para hablar. Entonces, ¿quién tiene que distribuir ese tiempo? Quien conduce el programa, como para unirme a lo que estaba diciendo Marcelo recién. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? Ahí había levantado la mano Lorena, no sé si quería decir algo. Dale, Lore. Yo había hecho el trabajo práctico en base a la nata sin filtro. Y yo lo que había puesto era cada media hora, el informativo es cada media hora, y la presentación de ese informativo, por ejemplo, es Mitre informa primero. Y Sí. son 5 minutos del flash informativo. Eso era. Son 5 minutos más o menos cada media hora. Sí, sí. Vamos Eso era. Igual, sobre el tema de informativo vamos a volver. El tema es que yo estoy junto con Néstor desde el 2012 dando esta materia, y todos los cuatrimestres vamos corrigiendo cosas, y entonces yo prestaba atención a lo que Néstor iba diciendo, y hay cosas que nosotros damos por sabidas, y entonces me hice un parate ahí para ver si todos se engancharon, si todos entendieron lo que Néstor dijo. Entender el idioma no, me refiero a Néstor pasó así como rápido porque uno ya sabe qué es el informativo en radio, y sabe de qué se trata y sabe que cada media hora, es más, a mí muchas veces me pasa que los sábados en algunas radios el informativo no va cada media hora, va cada hora. Entonces, ¿qué pasa? Veo la hora y veo que no va el informativo y digo, uy, ¿qué está pasando que no va el informativo? Porque uno tiene acostumbrado el oído. Hay gente que no ustedes que por ahí no escuchan tanto radio, entonces digo, bueno, esto que dijo Néstor, por ahí vale la pena parar y volver para atrás y comentarlo. Porque nos pasa, en otros cuatrimestres nos pasó que uno da por sabido algunas cosas, nadie levanta la mano a tiempo para preguntar, y después por ahí termina siendo una pregunta del parcial, y una pregunta que vos decís, ¿por qué este tipo no respondió nada en el parcial? Entonces, y si son cosas tan sencillas, ¿quién no puede comentar así en 10 palabras que es un informativo? Bueno, si nunca escuchó radio, y sí, no sabe que es un informativo en radio, pero bien vale la pena siempre insistir, che, levanten la mano, pregunten por el chat en este caso, pero no se queden con la duda. Y salgamos del viejo molde que tiene el aula. El aula está preparado, sí, ya voy, Daniel. El aula está preparado y la escuela está preparada para premiar al tipo más inteligente. El tipo más inteligente entiende todo y no pregunta nada. Bueno, deconstruyamos esa imagen. El aula es el lugar para equivocarse, el aula es el lugar en donde estamos aprendiendo, acá nos tenemos que equivocar. Si tenemos la suerte que mañana entramos a trabajar en una radio y nos equivocamos en la radio, y vamos a tener un problema. Entonces, este es el lugar para equivocarse, este es el lugar para preguntar. Profe, ¿qué quisiste decir con el informativo? Yo no sé qué es un informativo. Entonces eso te da lugar a que lo expliquemos y hagamos este ejercicio diario. Así que no tengan problema en preguntar, así parezca una pavada. ¿Qué decías, Daniel? Perdón por la interrupción. No, les estaba prestando atención tanto a vos como a Néstor. Y se escucha, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, okay. No, yo en lo particular, por supuesto que lo conozco y lo conozco y lo he escuchado muchas veces y lo tengo asimilado en las radios, en las AM, particularmente el top informativo. Por ejemplo, en algunas épocas de seguirla y estar cerca de Flor, por ejemplo, en Continental era una cosa sumamente estricta.
en la red, hoy sigue siendo un poquito estricto también. Pero, por ejemplo, si vos te fijas, creo que yo te respondí un trabajo sobre la radio que escuché y que escucho. Este tipo de modalidades nuevas de las radios web, las radios por streaming, caso el que yo puse, que es el Destape, si lo escuchamos detenidamente, es un formato informativo, es directamente narrativa, y no existe el top del informativo, no está considerado el informativo como bloque, como... se entiende lo que digo, no está tipificado, por ejemplo, top horario y 50, por ejemplo, a las 7:50, o en las media horas, o en las horas completas de las radios tradicionales AM. Y está surgiendo con bastante fuerza el tema de las radios por streaming. O sea, yo por lo pronto, porque en radios los informativos y uno se acostumbra, pero en este sentido de las radios web que están tomando bastante preponderancia, a mí particularmente escucho, por ejemplo, el Destape y no estoy pendiente del top, porque es meramente informativo todo el tiempo disponible. Entonces, depende de lo que uno escuche, se va a adaptar a, por ejemplo, si escucho Continental o si escucho la red, yo ya sé hasta las cortinas de los informativos. Claro. Flecha Bus presenta en Radio 10, o las noticias en la red, uno ya lo tiene incorporado. Pero, por ejemplo, me ocurre que en el Destape no lo tengo incorporado porque es la noticia minuto tras minuto. Lo que nosotros vamos a hacer en esta materia es hacer un recorrido y un tanto también un poco histórico para que sepan cómo es el desarrollo de la radio desde 1920 hasta nuestros días. Tiene la idea de ser algo introductorio, de meterlos en el medio y de ver cómo venían sucediendo las cosas hasta hoy. Y de hecho estamos en el medio de un proceso de cambio, pero es importante que sepan cómo fueron los inicios en la radio. Hay un apunte que ya vamos a explicar y van a tener que trabajar sobre él, que tiene que ver más con la historia de la radio y la reglamentación en radio. Después en Radio 2 vamos a trabajar cosas que tienen que ver más con la producción, y después, cuando ustedes tengan el programa propio, hacen lo que se les antoja, como el caso de Navarro y lo que está comentando Daniel, que arma una cosa nueva, y por ahí el camino sea ir para ese lado. Lo mismo que sucede con podcast. Podcast es algo bastante nuevo, por más que ya hace unos cuantos años que hay podcast. Ya vamos a explicar de qué se tratan, y cómo están creciendo y cómo están apareciendo en las plataformas. Vamos a hacer una pequeña introducción en el tema, pero digo, la materia nuestra tiene la intención de hacer todo un recorrido de la historia de la radio hasta nuestros días, y de hecho está cambiando. Ahí Silvia Villarreal preguntaba algo que no lo terminé de entender. ¿Querés preguntarlo nuevamente? Sí, dentro de lo que estaba leyendo, ya te digo la página, está el rol del coordinador. Sí. Y ese fue el que me llamó más la atención y el que más me gustó. ¿Sí? Porque es un facilitador, dice, y está bueno, Sí. me gustó. Silvia, el coordinador también tiene que ver con, por ejemplo, yo hablé de producción o hablé de jefe de producción. Bueno, puede tener un nombre que es coordinador general o coordinadora general. Digo, también porque son roles para quien le asusta hablar en el micrófono, por ejemplo, puede participar de la radio sin hablar. Puede ser, yo tengo, a través de los años, tenemos muchos amigos y amigas que le temen al micrófono y no hablan por micrófono. Es decir, la productora ejecutiva de Relatores, que es el lugar donde trabajo, que encabeza Víctor Hugo y con otros colegas, ahí tengo el rol de comentar partidos de fútbol. Pero la productora ejecutiva no habla. Es decir, es productora de Relatores, es la que maneja todo, es la que me dice, Néstor, tenés que comentar tal partido, tenemos programa el domingo, tenemos programa el sábado, es quien designa, por ejemplo, pero no participa. Y ustedes la van a ver cuando observen el video que después les vamos a subir. Ahí está el programa de Víctor Hugo, cuando estaba en Continental, y que no me acuerdo si en ese video está Florencia, pero está la productora. Entonces, que es Fabiana Segovia. Fabiana Segovia fue productora de Víctor Hugo durante 25 años.
fundamentalmente en los programas periodísticos de interés general, más allá de la parte deportiva. Pero ella entró en su momento haciendo una columna breve en el programa que tenía Víctor Hugo los sábados a la tarde. Y esa fue la manera de entrar. Preparó una pequeña columna de 3 minutos, que es lo que nosotros habitualmente después le pedimos armar algo para el examen, y entró con eso, y después se transformó en productora. Es decir, que ese rol de coordinar, de ver el rol, a veces lo que pasa es que muchas veces coordinador o coordinadora llamamos a quien hace las designaciones, a quien arma, en el caso de transmisiones deportivas, por ejemplo, quien se encarga de pedir las credenciales para ir a cubrir los partidos o para cubrir el evento deportivo, y generalmente quien coordina maneja un poco más que la producción. No maneja solo la producción, sino que maneja otros ítems. ¿Maneja los tiempos también, estipulados para cada momento? Y depende del rol, porque puede ser que alguien sea coordinador o coordinadora y a su vez haya un productor general que no necesariamente cumple la función de coordinador. A veces el coordinador está por arriba del productor general, depende del armado, ¿no? Porque a veces el productor o la productora general puede tener el rol de coordinación y ser las dos cosas al mismo tiempo, o puede ser con roles totalmente distintos, ¿no? Es decir, que eso de los tiempos lo maneja quien es productor general o productora general del programa. Que ahí, lo van a ver, ahí en el video lo van a ver. Ahí, Valeria quería preguntar algo. Sí. Profe, les hago una pregunta. Dos son en realidad. La primera es que, bueno, ¿qué consejo nos darían pensando de que también hoy en día las personas que hacen podcast y que toman otros formatos radiales, por ejemplo, son las personas que tienen acceso, por ejemplo, a pagar Spotify, a pagar publicidad y demás cosas, y capaz una que esté estudiando periodismo se queda atrás por no tener patrocinadores o demás? Como, ¿qué consejo nos darían en base a eso? Porque a veces es desalentador incluso. Uno está estudiando y termina cualquier persona haciendo un podcast que la pega. No sé bien si se entendió la pregunta. Sí, se entiende perfecto. Lo que tenés es distintos lugares donde vos podés llevar tu idea. Y que en esos lugares, por ejemplo, WeTalker es un lugar donde a lo mejor reciben tu idea. Si les interesa la idea, quizás te dan un lugar para que vos la desarrolles, y todo lo que se sube a WeTalker se sube a Spotify. Es decir, no necesariamente es que tenés que ir a Spotify o pagarle a Spotify para poder estar. Es más, si interesa mucho tu tema que desarrollás, luego Spotify te va a contratar para que vos trabajes exclusivamente para ellos, o lo va a hacer a través, por ejemplo, de WeTalker. Ustedes busquen plataformas, para el que no saben, no transitó el camino de los podcasts, hay varias. Después, cualquier cosa, Marce, podemos compartir algunas de las direcciones donde ustedes pueden acercar ideas, pero convengamos que podcast, todavía estamos discutiendo si es radio o no es radio. ¿Tá? Digo, más allá de que sea una salida laboral, todavía estamos discutiendo, porque en realidad es un formato de audio sin las características principales o esenciales de un programa de radio. Es decir, vos podés armar una columna sobre un tema determinado, por ejemplo, aquí en la facultad hay una profe que se especializó en educación sexual, en sexo, y tiene su columna, ¿no? Con un nombre de fantasía, y tiene su columna, y tiene no sé cuántos miles de seguidores, y está con WeTalker, y sale también para Spotify, y es convocada por distintos medios para poder desarrollar su trabajo. Por eso digo que también tiene que ver de qué hablas en el momento justo para poder pegarla. Yo hablé de periodismo científico. Hasta ahora a lo mejor los periodistas que se encargaban de periodismo científico no tenían mucha trascendencia, pero fíjense la importancia que hoy tienen. Lo que pasa es que acá intercambiamos roles. Lo que decía Silvia sobre coordinar o ser productor, por ejemplo. Si yo soy productor, o alguien de ustedes productora de un programa, está en ustedes buscar un periodista especializado en temas científicos y no buscar a un actor o una actriz para que me hable de eso. Porque también está eso, ¿no? Es decir, quién piensa el programa y a quién llama para que hable del tema. ¿Está preparada esa persona para hablar del tema? Entonces, supongamos, Valeria, que en tu caso decís, me gusta el periodismo científico. Bueno, podés armar podcast sobre periodismo científico, y eso quizás mañana te lleve, porque hoy el camino inverso puede ser eso.
me muestro a través de podcast, y luego quienes escuchan podcast, que son muchos productores y productoras de radio, me convocan para hacer columnista un programa de radio. A las radios que salen vía digital. Bueno, puedo trabajar en una radio que sale solo con un soporte digital. Y esto también es una forma de hacer radio. Hoy son muchas las radios que están saliendo de manera digital y que tienen lugar. Por ejemplo, la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, tiene su radio que se llama Conexión Abierta. Pero la propia Universidad de Avellaneda tiene su propia radio que sale online. Así que no es que hay que... Lo que pasa es que después, ¿a qué tenemos que estar atentos o tienen que estar atentas también? Que luego, cuando hay una convocatoria de la radio, si después hay una convocatoria para la radio de la universidad, también quieran participar. Muchas veces hemos organizado la posibilidad de que vayan a distintos programas y después lo que ocurría es que iban a un programa, 2, 3 y después no iban más. Entonces, también está en esto de la voluntad, el tiempo y las ganas que cada quien tenga como para poder participar, ¿no? Yo te amplié el tema, pero para que veas que no hay una sola forma de poder llegar, hay distintas formas. En el caso, volviendo, y para resumir lo del podcast, podés buscar plataformas donde se suben podcasts y contactarte con quien dirige esas plataformas de podcast. ¿Te quedó duda de eso? No me quedó ninguna duda. También Bien. les iba a plantear una situación, por ejemplo, que me pasó, que pusieron un anuncio en Facebook que buscaban personas que sean estudiantes, licenciados o demás, en una radio, llegás, me hicieron una entrevista, todo, y cuando termina me dice, bueno, sí, tenés que pagar 500 pesos la hora, qué sé yo, Claro. y encima me dice la persona, no, sí, vinieron un montón de estudiantes de la UNDAP, y sí, porque lo estás publicando como un empleo, y cuando termina la circunstancia, me querés cobrar dinero que soy estudiante. Bueno, esas son cooperativas. Pero Eso en se llama que son... ese caso, ¿no Esperá, le están Lore, cobrando el lugar? Esperá, Lore, espera. El problema es que son cooperativas truchas. Relatores es una cooperativa de verdad, constituida Claro, como una claro. cooperativa. Estos son vivos que te cobran para poder estar, porque, a ver, una cosa es si ustedes se reúnen 4 y el espacio vale 2.000 pesos y pone 500 pesos cada uno. Esa es una cosa. Otra cosa es si yo te cobro 500 a vos, 500 al otro y sumo, no sé, 60.000 pesos porque convoqué 120 personas y entonces, ¿qué hago? Pago el espacio y yo me llevo la diferencia. Esto existe, ¿sí? Esto existe. Así que cada quien ahí decidirá qué hacer con eso. Pero es como cobrarte por trabajar, sí existe. Existe, tiene que ver con la venta publicitaria, la venta del espacio, del lugar. Por eso no es lo mismo que nos juntemos 4 y repartamos los gastos, y entonces después cuando ingresa dinero repartimos lo que se gana, que cobrarte por trabajar. Son dos cosas totalmente distintas. Está por cortarse, Marce, de nuevo, queda 1 minuto 20. Sí, te preguntaba cómo seguíamos. No sé si tienen más dudas. Porque si no, Si por ahí... dejamos acá o retomamos, como quieran. Yo no tengo problema, como Yo quieras. tampoco. El tema es que ahora me di cuenta por qué se corta. Porque hay que generar un usuario y contraseña. Yo entré hoy, sí, ya tenía generado el usuario, así que vamos a ver si sigue o se corta. Porque en Radio 2 hicimos 2 clases y no se cortó ni una vez. Pero bueno, Sí. es prueba y error, como decía Néstor antes. De todas formas... En Relatores hicimos hicieron ellos, la cooperativa, el Premium, pero para que no se corte, pero Claro. Hay que pagar para poder hacerlo. Sí. Bueno, así que van a tener un trabajo práctico, por si no volvemos a conectar, van a tener un trabajo práctico y van a tener subida esta charla al aula virtual. Acuérdense que la universidad nos pide demostrar presencia en el aula virtual. Todo esto que estamos haciendo ahora, la universidad lo desconoce. Entonces, por eso subimos este material al aula virtual de la universidad.